Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta web conferencia que tiene como objetivo eh, exponer la temática correspondiente a la unidad 1 para el desarrollo de la fase 2, que tiene como título muestreo e intervalos de confianza. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a compartir. Compartir pantalla. ¿Se observa? Bueno, entonces ese es el objetivo. En primer lugar, bueno, les quiero dar una cordial bienvenida, que su asistencia a este tipo de espacios para nosotros es una motivación, nos agrada estos espacios de interacción donde podemos tener acceso a sus dudas, a sus inquietudes y guiarlos al desarrollo más óptimo posible de su proceso. Entonces, para esta web, nuestro objetivo principal es aplicar los diferentes tipos de muestreo para solucionar problemas del lector. Entonces, para eso, vamos a comenzar recordando de pronto unos conceptos claves para nosotros dentro de la fase anterior. Por lo menos dentro de la fase anterior, estábamos hablando de los conceptos previos generales y hablamos de lo que era el concepto de población y lo era el concepto de muestra. Se decía, por lo menos, que la población como tal es el conjunto total de todos los individuos posibles que pueden participar en un estudio como tal. O sea, a la totalidad de todos los casos. Y de allí, por lo menos, se desprende el concepto de muestra, teniendo en cuenta que la muestra como tal vendría siendo una pequeña parte extraída de esa población. Y esa muestra se extrae a partir de un método de trabajo, un método de muestreo. Simplemente es de qué manera podemos seleccionar de la población una muestra significativa que nos permita realizar el estudio de trabajo. Ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué de pronto el porqué de una muestra? Sencillamente de pronto cuando hacemos investigaciones con poblaciones demasiado grandes, a veces se hace muy imposible hacer el análisis de todos y cada uno de los miembros de la población. Entonces, por esa razón, se escoge a una parte de la población. Y eso dependiendo de lo que se vaya a estudiar, entonces así se elige también el determinado método de muestreo. Todo simplemente con el fin de garantizar una muestra significativa que nos vaya a arrojar los resultados más apropiados de la población. Que a partir de la muestra hacemos las deducciones de la población. A partir de allí, de pronto, digamos que el primer concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo, por lo menos para tomar esa muestra, es el tamaño de muestra, es decir, cuántos elementos de la población nos permiten tener un desarrollo óptimo como tal de trabajo. Entonces, para eso tenemos esta fórmula. Esta fórmula, z cuadrado por teta al cuadrado por n mayúscula sobre n menos 1 por b al cuadrado más z cuadrado por teta al cuadrado. Entonces, aquí tenemos unos parámetros. Bueno, pues no es teta, es alfa. Tenemos unos parámetros. Ese n mayúscula significa el tamaño de población, es decir, cuántos elementos en total tiene nuestra población de trabajo. Ese alfa significa un nivel
de significancia. Es decir, qué tan significativo puede ser esa población. Acá un nivel de confianza que se define como la resta de 1, que es la probabilidad máxima menos el nivel de significancia. Tenemos lo que es un parámetro estadístico, que el parámetro estadístico no es simplemente un elemento que permite, es que es importante, fundamental para realizar el estudio como tal. Normalmente para nuestros casos, nosotros trabajamos con la distribución normal estándar, y esa es la que de pronto nos va a garantizar de pronto el tomar muestras homogéneas. Tenemos también que ese teta, ese alfa, perdón, aquí está definido por esta letra griega, es la desviación estándar poblacional. Es decir, qué tan alejado están esos datos que tenemos de un parámetro determinado como la media. Y el error de estimación, que tiene que ver con las hipótesis. Les vamos a tratar de explicar aquí con mayor confianza cada uno de estos datos. Entonces, hablamos por lo menos, bueno, ya digamos, claro que primero que es el tamaño de la población, cuántos elementos tiene la población. Entonces, hablemos un poco de lo que es el nivel de confianza. El nivel de confianza está definido como una probabilidad que garantiza de que esa muestra es confiable para lo que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, es un parámetro interesante, porque digamos que dependiendo del nivel de confianza, así nos estará determinando el Z. Que recordemos que el Z simplemente es para un parámetro estadístico que nos indica para qué valor la media es óptima en ese nivel de confianza. Aquí ponemos unos ejemplos de que por lo menos para un nivel de confianza determinado, qué Z puede servir. Digamos que ahora que vayamos a la descripción de la guía, podemos observar que este Z como tal, lo podemos calcular fácilmente con funciones de Excel. Seguimos explicando lo que constituye cómo se define la desviación poblacional. La desviación estándar poblacional, como les mencionaba, simplemente es qué tan alejado están los datos de una media poblacional como tal dada. Entonces, ella se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada dato con la media al cuadrado, y todo eso se divide entre n. Es decir, que para hacer un cálculo de la desviación estándar hay que tener la media poblacional. Entonces, cuando ya se tiene la media poblacional o promedio poblacional, se resta cada uno de esos datos que participó en ese promedio con el promedio. Y a cada una de esas restas se eleva al cuadrado. Se realiza como tal la sumatoria de todos estos elementos, de todas esas restas elevado al cuadrado. Al resultado de toda esa sumatoria se le divide entre n, y por último calculamos la raíz. Es una fórmula que ahí en apariencia se ve un poco empalagosa, pero en la práctica es muy sencilla, también aplicando funciones de Excel. Lo que hablamos de lo que es el error de estimación. Normalmente cuando nosotros hacemos trabajo estadístico inferencial, siempre se genera un margen de error como tal para todo el trabajo que se va realizando. Entonces, ese margen de error como tal siempre parte del hecho de que tenemos una hipótesis inicial del por qué ocurren de pronto las cosas dentro de nuestro estudio de trabajo. O sea, de por qué razón de pronto uno parte siempre de algo hipotético. Si yo estoy estudiando, de pronto quiero estudiar el resultado de los estudiantes a nivel nacional en la prueba de ICFES, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que no, que hipotéticamente
puedo decir, no, es que los colegios privados obtienen mejores resultados porque tienen mejores garantías. Entonces, eso es algo hipotético y entonces a lo largo de la investigación, con el análisis que yo haga, yo tengo que determinar si apruebo o si rechazo esa hipótesis inicial. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden ocurrir dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 quiere decir que yo rechazo esa hipótesis inicial a pesar de que es verdadera. Y error tipo 2 es aceptar la hipótesis siendo que es falsa. Entonces, esto lo podemos ver de pronto aquí. Tenemos nuestra hipótesis. Aquí vemos a ver si la determinación, si aceptamos o si la rechazamos. Y aquí tenemos que el caso de que sea falsa o que sea verdadera nuestra hipótesis. Entonces, si es verdadera y se acepta y la aceptamos, entonces queremos decir que, bueno, esa decisión que tomamos es correcta. Pero ¿qué pasa si es verdadera y nosotros la rechazamos? Bueno, si en caso de que es verdadera y nosotros la rechazamos, entonces estaríamos cometiendo un error tipo 1. En caso de ser falsa y la aceptamos, estaríamos cometiendo un error tipo 2. Y en caso de que sea falsa y la rechazamos, también estaríamos tomando una decisión correcta. Esto como tal tiene una medición, que esa medición es B, que indica, digamos, que el tamaño, o sea, qué tanto error estamos cometiendo en el proceso, como tal, de aceptar o de rechazar esa hipótesis. Este es un parámetro que tampoco debemos calcular. Esto es un parámetro que nos da el ejercicio y bueno, ya se profundizará sobre este parámetro más que todo ya para la siguiente unidad, cuando trabajemos prueba de hipótesis. Hablemos de pronto también de lo que son los tipos de muestreo. Recordemos que el muestreo es de qué manera yo voy a escoger esa muestra significativa para mi estudio de trabajo. Entonces, hay dos tipos de muestreo en fórmulas generales. Hay un tipo de muestreo que es probabilístico y un tipo de muestreo que es no probabilístico. El probabilístico hace referencia como tal cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos, cuando a todos podemos tener acceso, por decirlo así. Y hay tres tipos de muestreo que son bastante utilizados, que es el muestreo probabilístico, que es aleatorio simple, el muestreo que es sistemático y el muestreo que es estratificado. En el aleatorio simple, simplemente tenemos que la característica es que la población no es tan grande, que hay poca variabilidad. Entonces, como hay poca variabilidad, como todos son homogéneos por decir, la población es bastante homogénea, o sea, tiene unas características muy similares. Entonces, en ese caso, podemos escoger al azar. Si queremos escoger una muestra de 50 personas, bueno, escogemos 50 personas ahí al azar. Ya, una lotería, por decirlo así. En el muestreo sistemático, si tomamos esa muestra dependiendo de una característica particular. Normalmente lo tomamos como la división, ya después de que se tiene calculado ya ese tamaño muestral, hacemos la división del el tamaño poblacional entre el tamaño muestral, y eso nos da un intervalo de selección de datos. Bueno, este es el sistemático, es el tipo de muestreo que vamos a trabajar en la guía, entonces ya también vamos a profundizar sobre eso. Y el estratificado es por lo menos cuando tenemos poblaciones con características de un estrato, un estrato como tal es una característica muy puntual. Puede ser, por ejemplo, en los estratos 1 y 2, 3 o 4 que manejan nuestro sistema. Puede ser sobre las poblaciones, puede ser por el nivel de educación. Entonces la población tomamos digamos que un porcentaje de individuos de cada uno tipo de esos estratos. Cuando hablamos de tipo de muestreo no probabilístico, ya estamos hablando de poblaciones donde no se tiene acceso a todos los miembros de la población, donde todos los elementos de la población no son particularmente, no tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Entonces, ahí también digamos que hay tres tipos que son básicos de muestreo no probabilístico. Tenemos el primero que es el muestreo a juicio intencional,
donde el investigador, dependiendo de su necesidad, elige a su conveniencia quién entra y quién no entra dentro de la investigación. Por cuotas, donde dependiendo de algunos datos observados, así se va escogiendo. Y del de voluntarios, donde los elementos no se pueden escoger, no se seleccionan al azar. O sea, aquí se toman más que todo con los que se cuentan. Con los que no se cuentan, entonces no se pueden elegir. Vamos a ir puntualmente con nuestro muestreo sistemático, que es el que nos interesa. Recordemos que en el muestreo sistemático tenemos una característica puntual que es escoger por intervalos los datos. Es decir, yo tengo mi población de elementos y de esa población de elementos, por ejemplo, yo elijo el 3, tengo aquí un tamaño de intervalo, pónganse ustedes de tamaño 3, entonces 3 más 3 van 6, entonces elegiría el 6, 6 más 3, 9, elegiría el 9, y si llega hasta 12, 15, se tomaría así determinadamente así, por elementos aquí que son igualmente equidistantes. Pero luego de pronto después de seleccionar, digamos que ese intervalo de selección, elegimos al azar un primer individuo. Y al escoger al azar un primer individuo, se le adiciona el tamaño del intervalo y eso nos va dando el número del individuo que va a seguir tomando. Entonces, ahí sí se va haciendo el trabajo sucesivamente hasta llegar a la cantidad muestral como tal que se necesita. Vamos a hacer algo práctico. Como sabemos, digamos que en el campus tenemos nuestro curso. En el curso tenemos un foro determinado para nuestro determinado grupo, un foro para la actividad. Entonces, en el foro de la actividad, fase 2, en cada uno de los foros, por poner un ejemplo, vamos aquí a este grupo. Aquí está la descripción de la actividad. Entonces, de manera inicial, ustedes cuentan aquí con la base de datos, con la guía de actividades y con la plantilla. Digamos que la primera actividad que deben hacer ustedes es escoger con qué variables van a trabajar. Es decir, si van a trabajar con el estudiante 1, que va a ser área sembrada, estudiante 2, área cosechada, estudiante 3, costo de producción, estudiante 4, rendimiento, o estudiante 5, porcentaje de pérdida. Y igualmente van a escoger una variable cualitativa. ¿Listo? Entonces, van a publicarla en el foro para garantizar que no haya repetición. Entonces, tenemos la guía de trabajo. Nos vamos a ir a la actividad número 1. ¿En qué consiste esa actividad número 1? Esa actividad número 1 nos habla, por ejemplo, de que tomemos en nuestra base de datos, vamos a calcular el tamaño muestral. Pero antes de calcular el tamaño muestral, vamos a leer de pronto esta referencia bibliográfica que también se encuentra dentro de la unidad 1 y vamos a responder, cada estudiante del grupo tiene que responder a estas dos preguntas. ¿Cómo se selecciona el tamaño de una muestra? Que bueno, ya aquí por lo menos mencionamos que para seleccionar el tamaño de una muestra tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula aquí determinada. Y además de eso, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2, que es ¿cuál es la forma de aplicar el tipo de método sistemático? Sabemos que hay una serie de pasos. Entonces, ya con eso, como ya usted escogió una variable, ya con esa variable usted ya va a tener
el nivel de significancia, o sea, el alfa, y va a tener el error. Este es el valor de B. El valor de B. Entonces, ese va a ser su nivel de significancia. Entonces, nos vamos a ir, ya después que yo respondí tenemos aquí también una plantilla de ensayo. Donde la primera hoja es la portada. La primera hoja es la portada. Te va a llenar quién presenta el trabajo, el número del grupo. Aquí tenemos nuestra primera parte. Por lo menos si yo voy a decidir que yo soy el estudiante 1, o la idea es que todo el mundo tome un orden como tal, yo voy a decir, bueno, mi nombre es Ana, por poner un ejemplo. Y aquí yo voy a copiar mi primera pregunta con su respuesta y la segunda pregunta con su respuesta. Entonces, si viene después otro estudiante, Pedro, pues entonces Pedro se va ubicando como estudiante 2, Pablo como estudiante 3, Erika como estudiante 4 y Ana Carolina como estudiante 5. Todos van a tener su respectivo espacio y en cada espacio todos van a responder las dos preguntas. Acá en la segunda o en la tercera hoja tienen la población. En este caso, mi población tiene que ver con otros datos. La población del ejercicio, la población del ejercicio es la base de datos. La base de datos. Esa es la población que tienen acá. Aquí vemos que, como voy a explicarles ahora un ejemplo de cómo vamos a trabajar la actividad 1 y la actividad 2, tomo una base de datos diferente. Anexo. Esta es la base de datos de la que va a tratar nuestro, nuestra actividad. Ya sabemos que las variables son departamento, grupo de cultivo, subgrupo de cultivo, desagregación regional, periodo, disminución, área sembrada, área cosechada, producción, rendimiento, pérdida y costo de millón. O sea, usted va a copiar, va a pegar, bueno, aunque la plantilla que ya yo les pasé en el foro, ya esa plantilla tiene esa población. Bueno, esa es la que va en la hoja de que va a población. Entonces, ya nos vamos de pronto simplemente a la actividad número 5. En la actividad número 5, aquí en la hoja número, perdón, en la hoja número 4, vamos a realizar lo que es la actividad número 1. Entonces, igualmente, cada estudiante tiene un espacio aquí. El estudiante que vaya a tomar la posición como 1 o que vaya a organizarse, a la hora de organizar el trabajo, vaya a ir como 1, va a colocar simplemente su nombre, el 2, el 3, el 4, el 4 y el estudiante 5. Cada uno tiene su espacio. Entonces vamos a hacer de pronto una práctica de cómo aplicamos esta fórmula para calcular nuestro tamaño de muestra, que es el objetivo, nuestro tamaño de muestra. Entonces, yo por lo menos, yo digo, bueno, Ana va a ser el estudiante 1. Vamos a colocar aquí que aquí va a ir Ana. Ana, ese es el trabajo de Ana. Entonces, en el enunciado del ejercicio, yo voy a decir que Ana el objetivo es calcular el tamaño muestral para la variable. Vamos a suponer que Ana escogió la variable tiempo total recorrido en horas.
para la variable tiempo total escogido en horas. Y vamos a decir que tiene con un nivel de significancia de 0,03 y un error de 0,4. Listo. Ese nivel de significancia y ese error se los da la guía. Si usted para la actividad 1, que se llama cálculo de tamaño muestral, escogió por decir algo área sembrada, aquí tiene que tiene su nivel de significancia 0,09 y su error es de 23. Si eligió costo de producción, su nivel de significancia es 0,08 y su error es 170. ¿Ok? Esos datos se los da el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí viene una parte que tengo que calcular, la desviación poblacional. ¿De qué desviación poblacional? De la variable tiempo total escogido en horas. Aquí en la población. Recorrido en horas. Aquí de esta variable yo voy a calcular recorrido. Aquí es recorrido. Entonces yo voy a decir igual, voy a colocar la función des.p, desviación estándar punto p, es la desviación estándar poblacional. Aquí está. Entonces, cuando ya tenga eso seleccionado, yo me voy a ir a la hoja de población y en la hoja de población yo tengo aquí mis datos, tiempo total recorrido en horas, voy a seleccionar todos mis datos. Me puedo ir de ahí hasta abajo. Toma tiempo, pero para serles honesta, digamos que es el método que considero un poco más seguro, porque a veces, por lo menos cuando uno utiliza a veces combinaciones de los teclados, a veces los teclados están un poco mal desconfigurados y termino escogiendo o menos cantidad de los elementos que corresponden o un elemento incorrecto. Por lo menos ya aquí estoy terminando hasta aquí. Ya seleccioné y yo cierro mi fórmula aquí. Le doy Enter y ya con eso me da el tamaño, la desviación poblacional. Entonces, ahora voy bajo acá a tomar los datos. N mayúscula, que es el tamaño de la población. Yo me vengo acá también. Yo me puedo venir, por lo menos si esta es la base de datos, hay una primera columna que es NO, que tiene numerados todos los datos que están ahí. Entonces, aquí me dicen todas las filas de datos, que hay 2000 en este caso, el último es 2285, o sea, ese es mi tamaño poblacional, 2285 elementos. Ahora viene el alfa, que en el caso del alfa es el nivel de significancia, que ese es el que da el ejercicio. Aquí hablamos que había un nivel de significancia de 0,03. Entonces yo coloco aquí 0,03. Lleno los datos. Ahora en el caso, vamos a borrar esto, porque todo esto está ya configurado. Vamos a hacerlo todo desde el principio. ¿Va? Entonces acá 1 menos alfa, entonces yo coloco igual a 1 menos y selecciono la celda donde está el alfa, la anterior. Y le doy clic. Y ya con eso tengo el nivel de confianza. Entonces, ahora para hallar el parámetro Z, yo voy a darle igual, voy a darle distribución
normal, punto normal, estándar invertida. La distribución normal no estándar invertida. Y para calcular ese z, entonces yo voy a aplicar, aquí me dice que tengo que hacer una resta a la fórmula, 1 menos alfa sobre 2. Entonces, yo tomo con mi 1 menos, voy a abrir paréntesis aquí voy a colocar mi alfa entre 2. Cierro ese paréntesis y cierro el otro paréntesis y ya me da el valor de z. La desviación poblacional, pues la desviación poblacional ya la calculamos, fue el valor que calculamos al principio. Simplemente señalo nuevamente la celda. Y el error, que también me lo da el ejercicio, aquí estamos hablando de un error de 0,4. Coloco el error. Entonces, ahora, para calcular el tamaño de la muestra, voy a escribir esta fórmula, ¿vale? Entonces, vamos a prestar mucha atención a cómo vamos a hacerlo. Tenemos una división central, entonces vamos a hacer el numerador entre paréntesis y cuando vayamos a escribir todo este denominador también lo vamos a hacer entre paréntesis. Entonces vamos igual, entonces voy a abrir paréntesis y me dice, bueno, toma el z que hallaste y elévalo al cuadrado. Entonces, yo voy a seleccionar el z y lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, voy a multiplicarlo por el mismo z. A z, recuerden que el cuadrado es multiplicar z por el mismo z. Entonces sería D15 por el mismo D15. Y ahí por lo menos apenas he escrito ese z elevado al cuadrado. Ahora eso también lo debo multiplicar por el alfa, y elevado al cuadrado. Entonces coloco la celda donde está alfa, también lo puedo multiplicar por el mismo alfa, para garantizar que está al cuadrado. Entonces tengo z por z, que es cuadrado, y alfa por alfa, que es cuadrado. Apenas he escrito estas dos partes. Ahora me dice, bueno, eso tienes que multiplicarlo por n. Bueno, eso lo multiplico por el valor de n, que es esta. Cierro paréntesis y apenas he escrito el numerador. Ahora voy a colocar mi signo entre y voy a volver a abrir paréntesis para escribir el denominador. En el denominador abajo me aparece otro paréntesis. Y en ese paréntesis está mi variable n nuevamente y le resto 1. Cierro el paréntesis. Ahora me dice, eso multiplícalo por b al cuadrado, es decir, por 2 veces el valor de b. Por 2 veces el valor de b. O sea, aquí está b una vez por nuevamente de 17. Ahora anexarle una suma, y me dice, bueno, toma, multiplica 2 veces z y 2 veces el alfa s. Entonces, por z, lo multiplico 2 veces, z, por alfa, por alfa. Y cierro al final con el paréntesis, que es el que cierra el denominador. Bueno, aquí está también escrita la fórmula. Mira, ¿qué ocurre acá? Ah, ok.
Recopilemos del principio. Iniciamos. Tenemos z elevado a la 2. Acá, digamos que está mejor configurado. La fórmula está mejor configurada de este lado, con el gorrito aquí que es el de la exponencial. Vamos a realizarlo acá entonces ahora de mejor manera, más sentado acá con la exponencial. Entonces, me dice primero z elevado a la 2. Entonces, z, que es este elemento, va a ir elevado a la 2. Voy a ponerlo acá. Simplemente voy a copiar este gorrito. Igual, z, control V, elevado a la 2. Entonces, ahora sí, viene mi elemento delta, aquí mi delta que es la desviación poblacional, por delta, control V, elevado a la 2, por n. Esto en este caso, cierro entre paréntesis para que no haya confusión, entre. Nuevamente abro paréntesis, entonces abajo sería nuevamente el paréntesis, n menos 1. Cierro, multiplico, ahora viene b elevado a la 2, más, viene z nuevamente, elevado a la 2, por mi variable delta, elevado a la 2. Cierro aquí con paréntesis. Ahora sí, me da 305. Entonces, cuando vayamos a hacerlo, entonces en vez de utilizar por multiplicar 2 veces, cuando aparezca el cuadrado, es mejor que coloquemos el gorrito y lo elevemos al cuadrado, para evitar de pronto que el Excel lo interprete de una manera diferente y no me vaya a dar después error. ¿Ok? Entonces tenemos que eso da 305. Ese es mi tamaño muestral. Acá, como tal, me están dando otra manera de hacerlo. Esta otra fórmula se hace o se aplica para verificar que no nos equivocamos en la fórmula, porque ambas deben dar, entre comillas, de igual. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a llenar nuestros datos. Primero el dato de n, que es este de aquí. O sea, ya sabemos que este vale 2285. El valor de a, que es el mismo de acá, 0,03. 1 menos a sigue siendo el valor de esta celda, 0,97. Nuestro z, que tampoco va a cambiar. La desviación S, que ya sería la desviación estándar. Que es la misma desviación aquí. Deberíamos. Y el error E, que también sigue siendo el mismo. El error E, que es el mismo error que nos da el ejercicio. Entonces, ahora vamos a calcular N0. ¿Pero qué es N0? N0 es Z a la 2 por mi función delta a la 2, que aquí en este caso es esta desviación S, sobre mi error al cuadrado. Entonces, va a ser igual a Z, vamos a utilizar el gorrito, elevado a la 2, por, aquí mi desviación S, elevado a la 2, y todo eso va a ir dividido entre el error elevado a la 2.
Aquí me da un n sub 0, que es 352. Ahora, vamos, aquí ya estaba la fórmula colocada, vamos a ver como si no estuviera la fórmula colocada y vamos a colocar la fórmula. Entonces, aquí debe ser igual. Me dice, bueno, toma ese n0 que calculaste, este último valor, y divide. Cuando vayamos a hacer la división, bueno, abre paréntesis adentro. Abajo en el denominador me dice, bueno, toma un 1 y colócale un signo más. Ahora toma nuevamente la división de n0, coloca n0 y lo vas a dividir entre el n poblacional. Entonces vas a cerrar. Y como ven, da 305, 305. Ese es mi tamaño muestral con los datos que tomé para esa variable. Entonces, ahora aquí vamos a hacer la conclusión para este estudiante. Entonces, luego de aplicar el tamaño de muestra para variable, notamos que el tamaño muestral es 305, con un nivel de significancia de 0,03 y un error de 0,20, 0,4, el error es 0,4. Bueno, entonces aquí hacemos entonces una justificación de los datos para que quede bien cuadradito y ya con eso, con esto, ya yo terminaría mi actividad 1. La actividad que Ana eligió para su variable con su con su valor de significancia y su nivel de error. Esos son los datos. Hasta esta altura me gustaría escuchar si tienen inquietudes. Néstor, tiene usted la palabra. Déjenme, por favor, le permito. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que en la fórmula hay como un valor como de subíndice debajo de la Z. ¿A qué hace referencia ese valor? ¿O qué hace ese que está ahí debajo? Ese que dice entre 1 paréntesis menos 1 alfa medios. es exacto. Bueno, eso tiene que ver con la confianza. ¿Qué tan confiable es ese valor? Es ese valor el que me va a permitir a mí tener esa confianza que está determinado, ese nivel de significancia, esta probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, Ok, profe. ya tenemos una confianza del 97%. Una confianza del 97% es una confianza alta. Una confianza alta, es una confianza con un margen de error bastante bajo. ¿Ya? Ok, listo, profe. Entonces, digamos ahí en el tamaño de la muestra, ese valor no influiría ya abajo, ¿cierto? Bueno, ese valor aquí, te repito cómo calculamos aquí el dato. Sí. El dato por lo menos aquí, en este caso yo tengo igual. Entonces yo digo la función this punto normal estándar invertido. Entonces allí es donde va ese subíndice. El subíndice enseguida se coloca 1 menos. Yo tomo con mi nivel de significancia y lo divido entre 2. Y cierro. Y con ese nivel de significancia, él me calcula cuál es el valor. ¿Listo? Entonces es importante nada más aquí en esta parte cuando vayamos a buscar el Z. Listo, profe, muchas gracias. Y la última es que, digamos, ahí en ese tamaño de muestra es que, digamos, yo tengo 2.285 personas. Ese tamaño de muestra de 305 es como para hacer o sea, como las personas que puedo tomar de ese grupito para hacer como, digamos, una entrevista o algo así, y ahí me va a salir el resultado, ¿correcto? Exacto, sí. A partir de esa muestra, de esos 305, tú vas a hacer las deducciones para toda la población. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en esta fase? Es el momento, estamos en el espacio.
Ya digamos que al final, lo único que me encantaría cuadrar con ustedes es en qué otros espacios nos podemos reunir, precisamente para escucharlo, para aclarar sus dudas. Quisiera también poder escucharlos si los puedo contactar, porque digamos que ya para este periodo se tiene un poco de restricciones con respecto a si los podemos o no los podemos llamar. Entonces, Javier, tiene usted la palabra. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí, señor. Profe, la primera, los 22,85, es de toda la suma de la tabla donde está la base, Exacto. ¿cierto? Es Ah, mirar cuántos datos tiene la población. de Ese acuerdo es a exacto. de acuerdo a la tabla o la casilla que escoge, ¿cierto? Todos tienen, digamos, la misma cantidad de datos. Aquí están Todo. enumerados. En la primera columna están enumerados. Ajá, Digamos que es como si este primer elemento de la población se le hizo todas estas preguntas, por decirlo así. ¿Listo? ajá. Ah, listo, ¿Ya? todo, Entonces, escogerles todos. exacto. Entonces, cuando usted ve al finalizar cuántos elementos en total, es como decir, bueno, yo hice 2.285 entrevistas, porque mi barrio se conformó de 2.285 personas. ¿Listo? Esa es la población, o sea, el tamaño total. Ah, listo, perfecto, sí, estaba perdido ahí. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene inquietudes? Aclaremos, digamos, esta parte, porque ya, bueno, ahora vamos entonces a describir cómo quedaría la actividad 2. Entonces, con la actividad 2 ya viene la parte de cómo vamos, ya con el tamaño muestral que tenemos, que calculamos para Ana, entonces ya podríamos determinar el muestreo como tal. Hacemos ya entonces el tipo de muestreo. ¿Alguien más tiene inquietudes? Bueno, nadie más tiene inquietudes. Entonces, bueno, me agrada saber eso. Igual, esta webconferencia va a ser compartida para todos. Continuamos, bueno, ya tenemos el tamaño de muestra, que para Ana fueron 305. Entonces ahora yo me voy a ir a la siguiente hoja, que es donde está el tipo de muestreo. Aquí también va a haber un espacio para cada quien. Un espacio para cada quien. Aquí está el muestreo del estudiante 1, el estudiante 2, el muestreo del estudiante 3, el muestreo del estudiante 4 y el muestreo del estudiante 5. ¿Listo? Para que todos, a la hora, vamos a hablar ahora de pronto al final de cómo vamos a trabajar. Les quiero dar de pronto una indicación para que se les haga mucho más fácil hacer el colaborativo. ¿Listo? Entonces, aquí en el sistemático, como les había tratado de explicar, el muestreo sistemático es cuando uno escoge la muestra dependiendo de un intervalo como tal ya determinado, que es, digamos que la separación queda dentro de un elemento y otro elemento. Entonces, para hacer ese muestreo, en primer lugar, tenemos que llenar estos datos en esta tablita. ¿Cuáles son estos datos en esta tablita? Primero, N mayúscula, que es simplemente total de mi población, que ya habíamos dicho que era 2.285 para este caso. Tenemos el N minúscula, que es nuestro tamaño de muestra, que fue el que calculamos en la actividad 1, que es 305. Ahora, aquí arriba yo voy a calcular igual. Vamos a hacer la división de el tamaño poblacional entre el tamaño muestral. Entonces va a ser igual a 2.285 entre 305. Me da 7,49, ta, 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 ta. Acá en el K es simplemente redondear este valor. Pero cuando hablo de redondeo, no hablo de un redondeo como estamos acostumbrados de dejar una cifra decimal, no. Vamos a tomar simplemente la parte entera de este decimal, la parte entera. La parte entera de este decimal es simplemente 7. Entonces vamos a hacer un redondeo por truncamiento y vamos a quitarle toda la parte decimal y vamos a decir, bueno, el K es 7. Ese K es simplemente nuestro intervalo de separador entre los datos. ¿Va? Entonces, ya tenemos el K. Ya tenemos el K, que va a ser igual. Aquí tenemos aquí
a 7. Me voy a estar hasta la segunda parte. Entonces, en esta segunda parte, bueno, yo tengo que escoger ahora un valor aleatorio que va a ir entre 1 y el K. Entonces, yo voy a colocar la función aleatorio entre, y ese valor aleatorio va a estar entre 1, punto y coma, y este valor de K. Me dice que, bueno, este valor aleatorio comienza desde 1. Y acá abajo, simplemente lo único que voy a hacer es simplemente escribir ese 1 de forma fija. ¿Por qué? Mira, se acaban de dar cuenta. Cada vez que yo le doy enter a una celda, alguna cosa, este valor aleatorio aquí me puede cambiar. Entonces, al cambiarme ese valor aleatorio, si yo no lo dejo fijo de alguna manera, acá abajo me va a variar completamente todo el valor de los datos a nivel sistemático. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si a mí me dio 3, 5 o algo aquí, entonces acá abajo yo debo fijarlo. ¿Listo? Entonces ya cuando abra el archivo, bueno, yo me diré, bueno, el valor que colocó el estudiante acá abajo o el valor que inicialmente a él le dio como valor aleatorio. Que, ajá, que aquí obviamente va a ir variando, que cada vez que uno abre el archivo o que de un enter o algo así, va a ir variando ese valor aleatorio. Listo. Entonces ya estoy lista. Entonces acá, en la primera columna que es new, como yo voy a escoger 305 datos, entonces yo voy a enumerar aquí del 1 al 305, porque son el número de elementos de mi muestra. Entonces yo comienzo aquí con 1 y acá simplemente le doy igual el término anterior más 1. Y de aquí despliego hacia abajo. Vamos a ver, voy por 250, 288, pero ya aquí me pasé. 305, son 305. Listo. Ya sé que son 305 datos. Ah, aquí no me puedo olvidar, porque estoy hablando de que esta es la tarea de Ana, entonces yo debo decir, bueno, aquí está Ana. El estudiante que está ahí, Ana, ese es el muestreo de Ana. Porque si no lo especifico, después no voy a saber a quién le corresponde cada quien. Entonces aquí es donde vamos a aplicar nuestro muestreo sistemático como tal. Es decir, vamos a escoger qué elemento de la columna de los datos. Entonces, esa va a corresponder a esto. Es decir, ¿qué elemento de la población es si es la persona 1, si es la persona 4, si es la persona 6, la que vamos a elegir? Entonces, esa va en esta parte. Entonces, aquí, ¿qué comienzo? La primera casilla, la primera celda aquí va a ser mi elemento fijo. Entonces, aquí va a ser igual a mi elemento fijo. Que inicialmente, bueno, me dio 1. Y acá en la siguiente, entonces, a ese elemento fijo, que fue el elemento aleatorio inicial, le voy a sumar mi que es el tamaño de salto. Entonces voy a colocar a ese elemento 1 y le voy a sumar el 7. Y eso me da 8. Quiere decir que aquí voy a escoger a la persona 1 de entrada y después voy a elegir a la persona 8. Voy a desplegar la segunda celda hacia abajo, ya para que me quede listo. ¿Qué persona voy a escribir? Vamos a ver qué pasó. Nuevamente, vamos a ir desplegando. Ah, ok. Como ese C20 siempre se va a sumar de forma fija, hay que fijarlo con signos pesos. Por eso, dense en cuenta que no lo fijé inicialmente con signos pesos y a la hora de desplegar la forma dio valor. ¿Por qué dio valor? Porque así como fue rotando el C36, fue rotando el C20. Y hay elementos acá del C20, de la columna C, que no tienen valores. Entonces, ahora sí, vamos a desplegar, no debe dar. Perfecto. Entonces ya yo tengo qué elementos de la población voy a elegir. ¿Qué elemento de la población? Ahora, como yo elegí la pregunta
1, la población 1, se supone que toda esta fila deben ser los datos que me respondió la persona 1. O sea, tienen que ir ahí todos estos datos. Pero como son 305, imagínense llenar uno a uno esos 305. Entonces vamos a también a hacernos uso del ETSE. Entonces en el ETSE hay una función que se llama buscar B. Entonces buscar B tiene unos elementos. Entonces, en primer lugar voy a buscar aquí el individuo que yo tengo que yo quiero caracterizar. En segundo lugar, voy a escoger la población, o sea, toda la matriz poblacional aquí. Yo me voy a venir acá, voy a seleccionar todas mis variables y voy a seleccionar hasta abajo toda esa matriz. Hay que hacerlo con calma para que todo quede perfecto. Listo. Ya seleccioné mi matriz. Entonces, ya después de que seleccioné la matriz, yo tengo que especificar ahora qué columna es la que yo voy a mirar en mi matriz. Si se dan cuenta, por lo menos si yo me voy a la población, la columna que tiene que ver con ruta era la columna número 2. Entonces, aquí va a ir el número 2. Y por último, tenemos que identificar si queremos que el dato que coloque allí sea una coincidencia aproximada o sea el dato exacto. Entonces vamos a elegir la opción falso porque queremos que sea exactamente el dato que debe ser. Entonces, escogió 7. Vamos a mirar para ver si es verdad que la persona 1 escogió 7. La persona 1, en efecto, tiene la ruta 7. Entonces ya nos dio el dato correcto allí. Entonces, para poder desplegarlo abajo, hay que fijar aquí los términos de la población. Estos términos deben ir fijados. Entonces, al ir fijado, ya yo puedo simplemente desplegar hacia abajo. Y ya tengo todos los valores. Si aún así me da duda, yo puedo coger, bueno, vamos a ver si es verdad que está ubicando los datos bien. Y bueno, me voy a ir al 29. El 29 tiene que tener 7 en ruta. Me voy a mi población, el 29 tiene 7. O sea que hasta ahí voy bien. ¿Listo? Entonces, ahora voy a aplicar esta misma fórmula, pero para la variable vehículo. Que yo la voy a copiar, voy a pegar. Voy a copiar la fórmula. Entonces aquí, ya aquí no va a ser D36. Tengo que devolverme nuevamente a C36 porque es el elemento de la población al que estoy eligiendo. Estoy escogiendo a la persona 1, las respuestas de las personas 1. Aquí la población sigue siendo igual y aquí en vez de columna 2, yo voy a ir rotando, va a ser la columna 3. Verifico, vehículo del elemento 1, vehículo elemento 1 es 1. Y ya con esto ya la puedo rastrear hacia abajo. Así de igual manera voy a hacer con todas las columnas. Copio la fórmula, control C, control V,
pero aquí es C. Siempre va a ser C allí. Aquí la población es la misma y aquí ya no es la columna 3, sino la columna 4. Vuelvo a hacer el asunto aquí. Vuelvo y juega. Cambio aquí que se hace. Aquí la columna 5. Y siempre verificando. Bueno, tipo de servicio 3. Tipo de servicio 3. Tipo de subservicio 4. Tipo de subservicio 4. Sigo copiando la fórmula. Control C. Siempre teniendo el cuidado. De aquí nuevamente no es D sino C. Y aquí es la columna 6. Capacidad de tonelada. Vean que no se equivocó. Sigue siendo 20,5. Copio la fórmula. Vuelvo a pegar. Vuelvo a hacer el cambio aquí. Que aquí es C. Y aquí en la columna 7. Control C, control V. Cambio la D por la C. Columna 8. Una a una para que no nos vayamos a leer. Ya cuando ya despleguemos toda la fórmula, entonces ya sí podemos copiarla, recorrer. Control V, C, y aquí la columna 9. Control C, control V, C, y acá la columna 10. Control C, control V, varío la columna 11. Y satisfacción del cliente, que es la última variable. 2. Verificamos satisfacción del cliente 48, 2. Entonces, hasta ahora todo va perfecto. Y como las fórmulas están perfectas, entonces ya simplemente despliego hacia abajo cada columna y ya tengo todos mis resultados. Así sucesivamente con todas las columnas.
edad de conductor, y satisfacción del cliente. Ya de esta manera ya hemos hecho nuestro sistemático y ya hemos sacado los datos de nuestra muestra. Entonces ya estamos listos ya con esto para realizar el estudio. Digamos que ya para esta sesión quedamos hasta la actividad 2. Para la próxima web conferencia vamos a trabajar la parte de intervalos de confianza y vamos a trabajar la parte 3. Entonces, la guía de trabajo. También para ese tipo de muestreo, para la actividad 2, cada estudiante, todos tienen que resolver estas 5 preguntas, más 2 de la actividad 1 son 7 preguntas que hay que responder. Y hay que hacer en la respectiva hoja el muestreo sistemático. Entonces, como les decía, cada quien en su plantilla, aquí en la solución de interrogantes, coloca actividad 1, pregunta 1, pregunta 2, actividad 2, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, las que sean. Aquí ya simplemente tienen los datos de la base de datos, ojo con eso, que es Colombia Siembra. Esta con la que estoy trabajando ahora es una base de datos diferente para hacer el ejemplo. Y realizan después su tamaño muestral, como ya explicamos, cada quien en su espacio. Y por último, cada uno hace su muestreo sistemático con su variable y sus datos. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Profe, para mí todo quedó perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir? No, profe, que fue interesante la explicación y pues yo entendí. Bueno, muy bien. Me agrada que, bueno, que haya quedado todo claro. Igual no les dé pena. Aquí estamos precisamente para colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. Bueno, queda pendiente, como les decía, la actividad 3, que es de intervalos de confianza. Ingeniera, Díganme. cualquier duda se le puede escribir a su WhatsApp. No, claro que sí. Yo les di los datos de mi contacto, ahora se los vuelvo a escribir, que me pueden escribir. Es más, ahora les quiero preguntar a ustedes si yo los puedo contactar a ustedes por WhatsApp. Por mí Si no hay desean que ningún problema. Doctora, por mí no hay ningún problema. Yo ahorita le escribo mi nombre y cuál es mi número, ¿vale? Sí, bueno, ok. Entonces recapitulemos. Necesito que en primera instancia me escriban en el foro qué variables van a utilizar, qué variables van a trabajar. Y segunda instancia, obviamente, hacer sus respectivos aportes. Me encantaría que, bueno, en lo posible, saben que, bueno, la actividad es bastante sencilla, hagan sus aportes dentro de las fechas antes de 3 días límites, para yo tener el espacio para revisarles, para retroalimentarles, para orientarlos. Ya, la idea es que no nos debemos coger de pronto el tiempo, la última hora, no es la idea. La idea es que estemos en constante contacto, ¿va? Entonces, para la actividad 4 ya tiene que ver con que me escojan un líder y ese líder haga la compilación, o más bien que entregue el Excel así ordenadito como está. Porque yo sé que por lo menos dentro del trabajo individual que cada quien va a hacer, cada quien va a hacer un Excel. Cada quien va a hacer un Excel. Profe, Más yo le proponía, no sé si quieren utilizar, por ejemplo, una hoja de cálculo de esas de Google, una hoja de cálculo de Google y suben la plantilla ahí y enseguida todos van trabajando ahí y queda el drive enseguida terminado. Javier sí, profe, qué pena. ¿Cuándo estaría compartiendo la web conferencia, el videito? No, yo creo que hoy mismo. Ah, sí, Hoy, entre hoy y listo, perfecto. mañana. Entre hoy y Listo, mañana. perfecto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ya. Bueno.
Perfecto. ¿Ya? Entonces, el líder, me tienen que escoger quién va a ser el líder, es el que va simplemente a entregar el Excel de plantilla con todos, así, con toda la solución de todos los estudiantes que participen. Sé que ha habido problemas de pronto al tema de la parte colaborativa porque a veces tienen inconvenientes para contactarse con sus compañeros. Entonces, se ha tomado la decisión de que los estudiantes que participen, uno o dos del grupo, o si es individual, no se le va a descontar en la parte colaborativa. ¿Ya? Entonces, por favor, ya, bueno, ya saben que deben participar, solamente se debe escoger un solo integrante, se va a entregar un solo trabajo. El líder es el que va a entregar el trabajo final de todo el grupo. No los entreguen todos, simplemente uno del grupo va a entregar el trabajo. Chicos, muy pendiente con las referencias que sean normas APA. Normas APA. Recuerden que, bueno, eso ya es una forma de estandarización de cómo se presentan los trabajos en la universidad. Y también saben por lo menos que tenemos que tener mucho cuidado con la parte de plagio, con la parte de estar pasándose los trabajos, con la parte de la copia. Ya sabemos que por lo menos en caso de que se presente algún tipo de fraude académico, eso le puede traer a usted bajas en las calificaciones o seguimientos disciplinarios. Entonces, no hay necesidad, como le digo, para eso estamos, para apoyarlo. Ustedes tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden llamar, me pueden escribir. Y bueno, también vamos a cuadrar de pronto ahora la parte de las CIPAS. Estoy muy interesada en saber por lo menos en qué horario a ustedes les conviene las CIPAS. A ver si podemos hacer una CIPA semanal. Profe, por mi parte no sería, o sea, por mi parte, ¿no? Yo puedo tipo a las 7 de la noche. Ok. Entonces, de pronto a las 7 de la noche, de lunes, un día lunes, un día viernes, podemos estar realizando la CIPA. Perfecto. Todo el mundo está de acuerdo que de pronto sea tipo 7. Entonces, podemos hacer la CIPA y entonces allí también, o sea, si tienen un avance en la CIPA y lo quieren presentar para corrección, válido. Si tienen una duda, válido. Si no ha podido de pronto ver la web o alguna cosa y quiere que se le explique la actividad, válido. Ya lo interesante es que participemos en las CIPAs. También digamos que también alrededor de este periodo académico va a haber un asunto de semilleros de investigación y seguramente también van a haber algunas conferencias a los que yo les estaré invitando, claro está. Entonces, también a todo el casita de pronto a conferencia yo le puedo otorgar, vamos a ponernos de acuerdo, un puntaje máximo de pronto de 10 puntos de la actividad por asistencia a conferencia, de 10, 20 puntos de la actividad. ¿Alguna otra cosa que quieran aportar, que quieran decir? Tutora, una pregunta. ¿Hay posibilidades de Dígame. que las conferencias o lo que nos estás explicando el día de hoy sea de lunes a jueves? Es que viernes y sábado es un poquito complicado para mí, porque trabajo hasta las 9:30 de la noche. Bueno, las conferencias como tal las organizan los semilleros. Entonces sería la sugerencia de la líder de cadena para que realice de pronto la programación de lunes a jueves, aunque no sabría decirte. Pero igual, todo eso puede ser un asunto válido. También, por asistencia a CIPA, vamos a otorgar puntos por asistencia a CIPAs. Compañeritos, ya teniendo que en cuenta que de pronto ya te quedó claro lo de la actividad, recuerdo de pronto los que no hayan podido presentar la actividad anterior, también ya saben que tienen una oportunidad de entrega, pueden entregar su actividad a través de correo interno del curso. Les recuerdo, bueno, les quiero anotar acá mi número de contacto. Ese es mi teléfono de contacto. También digamos que en el campus están mis datos de mi Skype.
vos me pueden contar mi correo institucional. .com. Y bueno, eso, los datos como tal, para que tengan pendiente. Bueno, ¿tienen algo que aportar, alguna otra duda, algo que decir? Profe, la primera actividad, ¿hasta cuándo podemos presentarla? Bueno, por lo pronto puse una fecha tentativa hasta el 1 de marzo. Ah, vale, gracias, profe. Ya, la primera actividad es una actividad bastante sencilla, es dar definición de respuesta de pronto a unas preguntas previas que se hicieron sobre una referencia bibliográfica que se les dejó, unas pocas páginas para leer y de ahí se desarrollan. Y hacer un mapa conceptual con unos conceptos previos, los conceptos que hablamos de población, de muestra, de variable, de parámetros, todas esas, de los tipos de variables. Y la segunda actividad consta de que aquí tengo de esta mi base de datos aquí, esta base de datos que tenemos aquí, hay una descripción que explica qué consiste cada variable. Entonces, dependiendo de esa descripción, usted me va a decir, bueno, departamento es cualitativo, o grupo de cultivo es cuantitativo o continuo, o subregional es cuantitativo discreto. O sea, es realizar una clasificación y también se hace en respuesta a algunos otros interrogantes. Es una actividad bastante, bueno, pensando precisamente en eso, en saber cómo vienen ustedes para el curso y, bueno, arrancar precisamente para aclarar todas esas dudas, todas esas inquietudes. Bueno. Entonces, a partir ya de este momento, bueno, Ángel está escribiendo, ¿tiene alguna inquietud, Ángel? Ah, listo. Bueno, Ángel no tiene más inquietudes. Entonces, agradeciéndoles a todos por su asistencia. eh, Me encantaría que sean líderes dentro de sus grupos, que se encarguen allí de motivar también constantemente a sus compañeros. Y la idea es esa, de hacer un muy buen trabajo y sacar adelante el curso. Entonces, les doy muchas gracias por su asistencia. Aquí les quiero regalar una frase final. Dice, aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Pues ustedes están acá no por casualidad, ustedes tienen una meta, un propósito, y muy a pesar de pronto de las dificultades, del trabajo, de que a veces llego muy cansado o algo, hagámosles todo con ánimo y con esfuerzo, porque todos estos frutos del esfuerzo se verán a futuro para mejoramiento de sus vidas y de las de sus familias. Entonces, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su asistencia. Vale, profe, buenas noches, muchas gracias. Profe, muchas gracias por su explicación. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Feliz noche.